las personas con discapacidad con AIPD con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia y las medidas cautelares impuestas al sistema Citran, sobre todo sobre el carril segregado. La necesidad de los sectores de discapacidad representados en este lugar, que somos la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad física, la discapacidad mental, la discapacidad intelectual, las asociaciones que trabajan por niños, jóvenes y adultos con distintas discapacidades, y las fundaciones que también su origen y su forma de trabajo es en favor de las personas con discapacidad. Nos hemos reunido para protestar y para hacer un llamado a la Corte Suprema de Justicia en cuanto a esta medida cautelar. En este momento se va a leer el comunicado de prensa para los medios de comunicación social que nos acompañan, muchas gracias, y luego se van a dar las declaraciones con respecto al tema de la accesibilidad y el apoyo que se ha recibido de parte del Citran para las personas con discapacidad. En este momento vamos a proceder a la lectura del comunicado de prensa de esta convocatoria de las personas con discapacidad. Después del comunicado se van a dar las respectivas declaraciones que ustedes soliciten. Pronunciamiento público. Las organizaciones de y para personas con discapacidad aquí presentes, ante la medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con relación al Citran, expresamos lo siguiente. Como colectivo de personas con discapacidad, manifestamos nuestra total indignación ante la medida emitida por la máxima autoridad en materia constitucional, cargada de discriminación hacia las mayorías que utilizamos el transporte público, siendo el único medio de transporte que cumple con las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad, interponiendo con ello el interés individual sobre el interés colectivo. Reconocemos que hace falta mucho camino para tener un sistema público de transporte moderno, seguro, inclusivo y eficiente para las necesidades de movilidad de las mayorías, pues ello implica contar con empresarios responsables, unidad de transporte, infraestructuras accesibles y prácticas de servicio respetuosas de la dignidad de las personas usuarias, incluyendo a las mujeres, la niñez, personas adultas mayores y el colectivo de personas con discapacidad. El Citran representa ese paso de una sociedad de caos a una más ordenada y civilizada. Y si bien aún es insuficiente, en su momento reconocimos que el Citran se constituye como el primer paso para empezar a saldar la deuda histórica que el Estado salvadoreño tiene con las personas con discapacidad, colectivo que tradicionalmente ha sido excluido de las políticas públicas. Asimismo, lo vemos como un ejemplo a seguir y como la oportunidad de encaminar esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos de Estado por garantizar la accesibilidad del transporte público en todo el país. Como organizaciones de y para personas con discapacidad, hacemos un llamado a la Sala de lo Constitucional a que cumpla su papel y contribuya para que la problemática del transporte público sea resuelta en función social y no sea utilizado con sesgo electoral y menos con mezquindad
mercantilista, menospreciando con ello a las mayorías que a diario utilizamos el transporte público y sacamos adelante nuestro país. Por tanto, demandamos que la Sala de lo Constitucional garantice el interés social antes que el interés individual, que tome en cuenta que el Citran representa una muestra del deber ser del transporte público eficiente e inclusivo y se avance hacia el diseño universal de la infraestructura del transporte público, según compromisos adquiridos con los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y con las cuales la Sala Constitucional tiene la obligación inaludible de dar cumplimiento por ser parte de este Estado. Que en adelante la Sala garantice los derechos humanos de las mayorías, incluyendo los derechos de las personas con discapacidad. Demandamos que el Viceministerio de Transporte reglamente con enfoque de inclusión y exija a los empresarios de transporte que todas las unidades nuevas del servicio público de pasajeros sean unidades accesibles para todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. Queremos aclarar que esta actividad no es una actividad política, sino que es una actividad en búsqueda de la accesibilidad y del apoyo para las personas ciegas. En el Citran hemos visto en alguna medida la accesibilidad y el apoyo hacia el tránsito de personas ciegas y de las demás discapacidades eficiente, de modo que tenemos mejor acceso y mejor tránsito en ellas. Y pedimos al Ministerio de Transporte y a las instituciones que corresponden que este apoyo, que este servicio que presenta el Citran en las unidades de transporte sea trasladado a las demás líneas colectivas de transporte, de las demás rutas, donde se eliminen esas máquinas que sirven de obstáculo a las personas con discapacidad física y visual. Por lo tanto, queremos en esta mañana pedirle a los medios de comunicación que transmitan la información, que necesitamos que las instituciones de gobierno permitan que las unidades de transporte tengan mayor accesibilidad y que el trato de los cobradores y motoristas sea un trato eficiente y como se debe a personas con derechos y deberes. Así es que esperamos el apoyo de ustedes. Cualquier declaración pueden acercarse a los compañeros. ¡Que vivan las personas con discapacidad! ¡Que vivan! Si hay alguna pregunta por parte de los medios. Él va a hablar. La persona el micrófono acá. Bien, buenos días a todos y a todas y a toda la comunidad sorda que está representada junto con las personas con discapacidad, que estamos expresando nuestro rechazo a la medida cautelar contra el Citrans. Todos sabemos acá que este servicio a la comunidad es bien útil y esta medida cautelar del carril segregado, de limitarlo y hacerlo como que fuera un transporte cualquiera, nos causa problemas porque nos atenta a la seguridad. También decirle que las personas sordas, cuando nosotros pagamos en una unidad de transporte común, no podemos comunicarnos con los motoristas porque cobran diferenciado y no nos entienden a dónde vamos a ir, en qué parada nos vamos a bajar. Y también otro punto de que la comunidad sorda está en contra de la medida porque en el Citran nos sentimos cómodos por la rapidez para llegar a tiempo a la universidad, al trabajo y nuestros procesos o acciones que tenemos que realizar. También dentro del Citran nos sentimos seguros y cómodos cuando sacamos nuestros teléfonos para comunicarnos con nuestras familias o para saber sobre el clima, el tráfico, y en cambio en un transporte tradicional no podemos sacar los celulares por la inseguridad. Entonces en otros buses todo eso tenemos que ir guardándolo, ir desinformados en el camino, y por eso nos sentimos cómodos con el Citrans y queremos que siga abierto el carril solo para el Citrans. También
nos ahorramos tiempo, como les decía, en otros países, por ejemplo en Colombia el Transmilenio funciona igual al Citrans aquí en El Salvador. Hay tráficos en las calles aledañas al carril segregado, pero el carril segregado en ningún momento se abre para el transporte particular, solo para el Transmilenio. Gracias. ¿Alguna pregunta de los medios? Los compañeros acá están para poder responder. Bien, el joven pregunta cómo afecta a las personas con discapacidad la apertura del carril segregado. Quizás aclarar en primer lugar que las condiciones del servicio público de transporte son, en general, el transporte regular, son condiciones inaccesibles, irrespetuosas de las personas, y el Citrans, como decíamos antes, representa un cambio. Es muy notorio cuando uno viaja en el Citrans y se tiene que bajar a otra ruta de buses, el maltrato, el abuso muchas veces hacia las personas con discapacidad en particular, pero también para mujeres que llevan niños, le van apurando a la gente a bajarse o a subirse, y eso representa un maltrato. Cuando las personas con discapacidad quieren acceder a las estaciones del Citrans, muchas veces, hoy por ejemplo lo vimos, hay un enorme riesgo de atropellamiento porque la mayoría de automovilistas no respetan al peatón. Y por eso hoy estamos demandando que el Citrans se tome en cuenta que eso ha significado un cambio para la educación de los transportistas, de las personas que conducen las unidades de transporte, de condiciones de seguridad para las personas con discapacidad. Para aclararles, una persona con discapacidad auditiva o una persona sorda necesita de su teléfono para comunicarse, porque no puede expresarse verbalmente, entonces lo hace a través de texto. Carmen Fabián. Carmen Fabián, de la Asociación Los Angelitos. ¿Alguna otra pregunta para que los compañeros puedan responder? ¿Por qué no ha realizado protestas sabiendo que el transporte público tradicional no tiene las condiciones para las personas con discapacidad? ¿Puede hablar más fuerte para que... Permítame. ¿Qué dice? ¿Por qué no han realizado protestas sabiendo que el transporte público tradicional no reúne las condiciones adecuadas para este sector de la población? Sí, el 1 de marzo de este año hicimos una protesta desde la Escuela de Ciegos, el sector de personas ciegas, hasta el Ministerio de Gobernación, demandando, una de las demandas era esto, que los transportistas adaptaran sus unidades de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad. Y no solo fue este año, sino que desde el año pasado venimos haciendo actividades. Lo que pasa es que como la mayor parte del transporte pertenece a empresarios privados, para ellos hacer acomodamientos, hacer cambios en sus unidades requiere algún costo, y por eso la mayor parte no lo hacen. Y la otra cosa es que muchos motoristas tienen sus escuelas, pero no quieren ir a las escuelas para aprender, a las escuelas de manejo, o que les enseñan educación vial para poder saber cómo tratar a las personas. Pero sí tenemos ya varios años de venir haciendo actividades en pro de la mejora en el transporte a nivel... Hola. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Me gustaría saber si ustedes creen que hay un cambio en la conducta o en la cultura de la población usuaria del Citrans, en diferencia con las personas que son usuarios del transporte colectivo llamado ordinario. En cuanto a, por ejemplo, sabemos que en el Citrans hay unidades, hay espacios para las personas que van en 7 ruedas, para mujeres embarazadas,
o para personas adultas mayores. Saber que si realmente las personas respetan estos espacios que están asignados para ellos, como no existe realmente en las rutas ordinarias. Tendría que ponerse allá al otro lado, para que nosotros la podamos ver. Es la intérprete. Es la intérprete. Necesita verla. No, ahí está. No, pero ¿qué vos vas a opinar? Si es que él es el intérprete. No, ella es la intérprete. Vaya. Se lo voy a... La persona que se expresa. Sí, con la pregunta relacionada, decirle que en el CITRANS las personas sordas respetamos eso. También las personas sordas tenemos características distintas. Nos comunicamos con lengua de señas. Si vemos una persona embarazada, la persona sorda respeta y le cede el asiento. Pero es bien importante que la cultura sorda se dé a conocer y que todos puedan comunicarse y relacionarse con nosotros. Pero, por ejemplo, como les decía, en el transporte tradicional no nos podemos comunicar con los motoristas y así la mayoría de personas sordas. Entonces, es de tener atención a esos aspectos de accesibilidad. En el futuro, imagínense, si no hay una forma de comunicarnos con la sociedad oyente, ¿qué futuro nos espera? Es bien importante esa comunicación. Gracias. Sí, buenos días. ¿Qué llamado le harían a la población que está de alguna u otra forma acatando la medida de la sala de hacer uso del carril segregado? Aunque sabemos que hay población o hay opiniones encontradas en la población, porque hay unos que no la están acatando y a otros que sí. Entonces, ¿pero qué llamado le harían a esta población para que tomen conciencia de que personas así como ustedes y también como el aspecto de la salud, que las ambulancias que pasan en este carril necesitan esta clase de servicios? Sí, en el dictamen que dio la Corte Suprema de Justicia habla solo del transporte de vehículos particulares. No habla de los autobuses, que ellos continúan usando las calles laterales. La situación es que hay necesidad de una conciencia en los automovilistas con respecto al trato con las personas con discapacidad. Esa conciencia está muy lejos todavía de mostrar sus efectos, porque incluso tenemos personas atropelladas, personas que son insultadas. Incluso ustedes pudieron darse cuenta que en lo que estábamos hablando pasaron automovilistas gritando a un lado de la calle. Entonces es necesario pedirle a la ciudadanía que entienda, que comprenda las condiciones de personas con discapacidad. No es que nosotros queramos contradecir a las personas que están usando el carril segregado. Solo queremos que respeten los derechos de las personas con discapacidad y que apoyen la accesibilidad y las condiciones de nosotros. ¿Alguien más? Me gustaría saber si ustedes tienen algún dato de cuántas personas con discapacidad utilizan este sistema del CITRANS. Bueno, no es una pregunta que podamos responder, porque pensamos que en todo caso lo que estamos aquí demandando hoy es que el transporte debe ser accesible independientemente de si se tienen datos o no datos de las personas con discapacidad. Efectivamente, las personas con discapacidad existen, viven en este país y quieren también ser parte de esta sociedad. Lamentablemente, la sociedad salvadoreña no ha sido una sociedad abierta a la diferencia. Está basada en la discriminación y pensamos que hoy es una muestra de ello. Muchas veces las personas con discapacidad o mujeres embarazadas o mujeres que van con niños no les hacen las paradas, a pesar de que en el reglamento de tránsito dice que deben hacer las paradas respectivas. Entonces, no va a haber personas con discapacidad en la calle, en los parques, en los trabajos, en las escuelas, si esta sociedad no se abre a las necesidades que existen por parte de las personas con discapacidad.
De momento es el único transporte accesible para las personas con discapacidad, es el Citrans, porque las demás unidades de transporte no son capaces de invertir. El servicio de transporte en este país ha estado en función del negocio, no del servicio al usuario o usuaria que todos los días se moviliza para dirigirse a sus trabajos, ya sea formales o informales, o a los centros de estudio. ¿Otra pregunta? ¿Los compañeros están listos para responder? Señores de la prensa. Aquí están todos para que puedan hacer, ¿verdad?, declaraciones. Si no hay alguna otra pregunta, se cierra la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los medios. Esperamos que esta vez sí aparezca en las... permítanme, falta una organización. Ojalá que podamos ser parte de las notas de los canales de televisión este día. Bueno, gracias una vez más. El sector con discapacidades nos hacemos presencia pronunciándolos como ALGES. Como Asociación de Licenciados de Guerra queremos dejar bien claro, es una de las pocas oportunidades que este país ha abierto para al pueblo que no tiene carro y para este sector. Nosotros no lo oponemos a los señores que van a hacer uso, lo que queremos es que se respete este proyecto, porque es el que los beneficia, es el que los favorece, es uno de los que llena un poquito de los requisitos de nuestro sector. Y si nosotros, esta oportunidad que se ha logrado, que el gobierno ha hecho para el pueblo, hombre, ¿qué otro sector va a hacer esto? Si los demás sectores lo que van viendo es eventos políticos o situaciones a nivel de económico, pero al beneficio del sector discapacitado especial no hay nada. Este proyecto queremos que ustedes lo transmitan y lo queremos dejar bien claro como ALGES, que los oponemos con la sala con esta resolución que ha sacado. Por lo tanto, exigimos que se revalore, que se tome en consideración este sector, ya que no somos uno ni dos, somos cientos, somos miles de personas que merecemos esta oportunidad para salir adelante. Gracias. Bueno, tenemos también la participación de un joven de ACMES El Salvador. Bueno, tengan muy buenos días, compañeros de la prensa. El motivo por el cual estoy aquí es para expresar el apoyo hacia el transporte del Citrans. Y como persona con discapacidad que soy, gracias a este transporte me he movilizado, me he podido movilizar, y en otras ocasiones, y con esa resolución que han emitido los señores de la sala, nos están estigmatizando, nos están invisibilizando, y con eso le queremos decir que las personas con discapacidad merecemos respeto, merecemos inclusión también, porque no somos el 1%, somos la mayoría de todos, y todos merecemos ser tratados como igual. Gracias. Fuerte aplauso para todos. Con esto damos cierre. Muchas gracias.